Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Raíces a la Mesa. Soy Caro y me da gusto volver a estar una vez más aquí. Hoy vamos a continuar con nuestra conversación sobre el consumo de carne durante la colonización. En nuestro episodio anterior, con mi compañera Sophie y mis otros compañeros, hablamos sobre la antropofagia y cómo esta práctica fue interpretada y utilizada por los europeos como una herramienta de dominación. Ahora nos centraremos en cómo la introducción de prácticas ganaderas europeas transformó la dieta, la economía y la cultura de las Américas. Exploraremos este tema desde todas sus perspectivas. Hola, Caro. Qué gusto me da de nuevo estar aquí contigo y con quienes nos están escuchando. Espero que todos estén súper bien y bueno, como mencionas, durante la colonización el consumo de carne en América experimentó diversos cambios y curiosidades interesantes debido a la mezcla de culturas, la adaptación a nuevos entornos y la introducción de nuevas especies. Para empezar, recopilamos algunos datos, llamémosles curiosos o importantes, que son destacables en este tema, de los cuales a continuación hablaremos así por encimita para que tengan una idea sobre todo lo que implicó, y más adelante hablaremos a profundidad sobre estos aspectos. El primero que tenemos es la introducción de nuevas especias. Los colonizadores europeos introdujeron diversas especies de animales en América, como el ganado vacuno, los cerdos y las ovejas, que no existían en el continente antes de su llegada. Estos animales se adaptaron bien a las nuevas tierras y proliferaron, cambiando radicalmente la dieta de los habitantes locales. El segundo es el intercambio colombino. Este proceso de intercambio de plantas, animales y alimentos entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, conocido como el intercambio colombino, fue crucial. Además de introducir ganado, los europeos llevaron consigo productos como el trigo, mientras que en Europa se comenzaron a consumir productos americanos como sabemos que es el maíz, el cacao y las papas. Otro dato por mencionar, Sophie, son las técnicas de conservación, en las cuales para conservar la carne en un tiempo donde la refrigeración no existía, los colonos europeos adaptaron y adoptaron técnicas como el asado, el ahumado y la desecación. Estas técnicas no solo permitían almacenar carne durante largos periodos, sino que también influían en los sabores y en la gastronomía local. Ah, sí, y asimismo las dietas regionales, en las cuales la dieta se basaba en la carne, variaba dependiendo de la región en que se encontraran. Por ejemplo, en las zonas del Caribe y las regiones costeras, el pescado y el marisco siguieron siendo importantes, y en las áreas de las pampas sudamericanas, la ganadería se desarrolló enormemente y la carne de res se convirtió en el alimento básico. Y otra cosa por mencionar es que los colonos no solo llevaron sus propias prácticas alimentarias, sino que también adoptaron y adaptaron las técnicas y los alimentos locales. Los nativos americanos tenían sus propias formas de caza y preparación de la carne, como el uso del fuego directo y el ahumado, que influenciaron las prácticas europeas. Un aspecto negativo fue que la introducción del ganado tuvo un gran impacto en el medio ambiente americano. Grandes áreas de bosque y pradera fueron convertidas en pastizales para el ganado, lo que alteró significativamente los ecosistemas locales. Ay, sí, eso es algo que causó gran daño, pero lamentablemente ya es una práctica que quedó adaptada a la sociedad. Otro dato es que los colonizadores encontraron una abundancia de Otro dato es que los colonizadores encontraron una abundancia de animales salvajes, como bisontes en Norteamérica y guanacos en Sudamérica, que eran cazados para obtener carne. Sin embargo, la caza indiscriminada llevó a la disminución de algunas poblaciones de fauna local. En otro aspecto de la gastronomía mestiza surgieron platos que combinaban ingredientes y técnicas europeas con nativas. Por ejemplo, el asado en Argentina tiene raíces tanto en las técnicas de cocción europeas como en la abundancia de carne de res local. ¡Qué gran dato! Y por último, pero no menos importante, al hablar de política y carne, en algunas colonias el consumo de carne también se convirtió en un símbolo de estatus y poder. Los terratenientes y las clases altas solían tener acceso a una mayor cantidad y variedad de carnes, mientras que los esclavos y los trabajadores solían recibir las partes menos deseadas.
Pero bueno, como mencionaba, esto solo fue algo por encimita. Son muchos aspectos importantes de los cuales estamos muy complacidas por profundizar en ellos y esperamos que sea de su agrado e interés escucharlos. Así es, Sofi. Este es un gran tema del cual hablar y escuchar. En el episodio anterior nos mencionaste cómo las sociedades indígenas tenían una dieta principalmente basada en vegetales antes de la llegada de los europeos. ¿Tú qué cambios crees específicos trajeron los europeos en términos de consumo de carne? Claro, desde los primeros días la expansión europea, la búsqueda de tierras y recursos incluyó la introducción de ganado y la promoción del consumo de carne entre los colonos y la población local. Los europeos trajeron consigo animales como vacas, cerdos y ovejas, que no existían en las Américas antes de su llegada. Esto no solo introdujo nuevas fuentes de carne, sino también nuevas prácticas de ganadería y agricultura. Los colonos establecieron grandes haciendas y encomiendas donde se criaban estos animales, lo que alteró significativamente los paisajes y las dietas locales. Es muy interesante lo que nos comenta, Sofi. La introducción de estos animales también tuvo un gran impacto ecológico, ¿no lo crees? Claro, Caro. ¿Tú cómo crees que afectó la introducción de ganado europeo a los ecosistemas locales? Uy, Sofi, pues creo que el impacto fue enorme. Los animales europeos, al no tener depredadores naturales, se reprodujeron rápidamente, sobrepasando las capacidades del entorno. Esto llevó a la deforestación, ya que necesitaban grandes extensiones de tierra para el pastoreo. El pisoteo del ganado compactaba el suelo, alterando los ecosistemas y afectando la flora y la fauna local. Muchas plantas y animales nativos fueron desplazados, lo que cambió radicalmente el paisaje y los recursos disponibles para las comunidades indígenas. Y no olvidemos el aspecto económico. La carne se convirtió en una mercancía valiosa en el comercio colonial, alimentando un sistema económico basado en la explotación de recursos naturales y en la mano de obra esclava. Sí, y esto tuvo consecuencias directas para las comunidades indígenas. La pérdida de sus tierras y recursos tradicionales cambió sus modos de vida y subsistencia. Pero, ¿qué hay del aspecto cultural? Déjame decirte que el consumo de carne no solo fue una cuestión de nutrición, sino también de identidad y estatus social. Las dietas indígenas tradicionales fueron suplantadas por una dieta basada en carne, lo que contribuyó a la pérdida de tradiciones alimentarias y conocimientos ancestrales. Pero dime, Sofi, ¿puedes hablarnos sobre estas comunidades? ¿Cómo estas comunidades adaptaron o resistieron estos cambios? Claro, Caro. Las comunidades indígenas se vieron obligadas a adaptarse a los nuevos recursos y prácticas impuestas por los colonos. En algunos casos, incorporaron la carne de animales europeos en sus dietas tradicionales, creando nuevas recetas y técnicas de cocina. Sin embargo, esta adaptación también fue una forma de resistencia, ya que mantuvieron y adaptaron sus propias tradiciones culinarias. Por ejemplo, en México, el cerdo se integró en platos como los tamales, que son riquísimos, adaptando sabores y métodos de cocción locales. Además de la adaptación culinaria, la resistencia también se manifestó en la lucha por mantener sus tierras y modos de vida. Las encomiendas y haciendas que mencionaste antes eran estructuras de explotación que exageraban las tensiones entre los colonos e indígenas. Caro, ¿puedes explicarnos un poco más cómo se organizaba la producción de carne en estas estructuras? Con gusto, Sofi. Las encomiendas eran sistemas en los que los colonos recibían grandes extensiones de tierra y el derecho a utilizar la mano de obra indígena. En estos terrenos criaban animales europeos en grandes cantidades. Las haciendas eran similares, pero más orientadas a la producción a gran escala y a menudo utilizaban mano de obra esclava africana, además de indígena. Estos sistemas no solo producían carne para consumo local, sino también para exportación a Europa y otras colonias, estableciendo una economía agrícola basada en la ganadería. Pero hablemos un poco sobre los efectos sociales de estas culturas. ¿Cómo crees que afectaron las encomiendas y haciendas en las relaciones sociales y económicas entre colonos e indígenas? Bueno, yo creo que estas estructuras profundizaron las desigualdades sociales y económicas. Los colonos se enriquecieron a costa del trabajo forzado de los indígenas, que aparte sufrían condiciones extremadamente duras e inhumanas. ¡Auch! Es muy feo lo que me dices. Muy injusto, Caro. Pero, pues, las encomiendas y haciendas desplazaron a las comunidades indígenas de sus tierras tradicionales, rompiendo sus redes sociales y económicas.
la resistencia fue constante y muchas comunidades indígenas buscaron maneras de preservar sus culturas y formas de vida a pesar de la opresión. Es importante destacar, Sophie, como venían mencionándolo, cómo estas prácticas ganaderas y agrícolas europeas impactaron no solo la economía, sino también la cultura y la identidad de las comunidades indígenas. Claro, así como la introducción de nuevos alimentos y técnicas culinarias a menudo se vio como una forma de civilización, por así decirlo, impuesta. ¿Cómo respondieron culturalmente las comunidades indígenas a estas imposiciones? Culturalmente, las comunidades indígenas mostraron una gran resiliencia. Aunque se vieron obligadas a adaptar nuevos alimentos y técnicas, ellos lograron fusionar estos elementos con sus propias tradiciones. Este sincretismo culinario resultó una rica diversidad de platos que combinan ingredientes y métodos europeos e indígenas. La adaptación del cerdo en la dieta, por ejemplo. Un testimonio de esta adaptación, en muchos casos, los indígenas resistieron las imposiciones culinarias manteniendo sus recetas tradicionales y adaptándolas a los nuevos ingredientes. Y además de la gastronomía, es interesante observar cómo la introducción de prácticas ganaderas europeas transformó el paisaje y la economía. Qué bueno que lo mencionaste, Sofi. Sí, es muy interesante esa parte, por eso quería preguntarte. ¿Puedes decirnos sobre el impacto a largo plazo de estas prácticas en las sociedades coloniales? Déjame decirte que el impacto a lo largo plazo fue significativo, pues la ganadería europea transformó las economías locales, que pasaron de depender principalmente de la agricultura y la caza, a una economía basada en la producción de carne y productos derivados del ganado. Tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, que esto no solo cambió las estructuras económicas, sino también las sociales. La posesión de grandes cantidades de ganado se convirtió en un símbolo de estatus y poder, consolidando las desigualdades entre colonos ricos y pobres, así como colonos e indígenas. Sí, Caro, estás en todo lo correcto. Hablemos ahora sobre algunos ejemplos concretos de esta transformación. Por ejemplo, en cómo afectó la introducción de la ganadería en regiones específicas de América Latina, como, no sé, se me ocurre Argentina o Brasil. En Argentina, la introducción del ganado vacuno no tuvo un impacto duradero en la cultura y la economía. Las vastas pampas se convirtieron en el escenario ideal para la cría del ganado y el asado, una técnica de cocina que combina métodos europeos e indígenas. Esto se convirtió en un símbolo nacional. Sí, y bueno, yo he de decirte que por lo que estuve investigando en Brasil, la introducción de ganado vacuno y equino transformó la región del Pantanal y otras áreas, donde la ganadería se convirtió en una industria clave. En ambos casos, la ganadería contribuyó al desarrollo de una economía exportadora fuerte, pero también resultó en conflictos sobre la tierra y la explotación de trabajadores indígenas y esclavos africanos. Pero bueno, Sofi, creo que hemos hablado mucho sobre el pasado, pero es importante también conectar esto con el presente, ¿no crees? ¿Cómo vemos el legado de estas prácticas coloniales en nuestras sociedades actuales? El legado es profundo y multifacético. Las prácticas ganaderas introducidas durante la colonización no solo perduran, sino que también han moldeado las economías y las identidades culturales de muchos países en América Latina. Sin embargo, también han traído desafíos medioambientales significativos, ¿no crees? Claro, ni qué decirlo, como la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Hoy en día hay un movimiento creciente hacia la sostenibilidad y la recuperación de prácticas alimentarias indígenas, como una forma de resistencia y reconexión con el pasado. En términos de sostenibilidad, hemos visto un creciente interés en dietas basadas en plantas y en prácticas agrícolas más responsables. ¿Cómo pueden las lecciones del pasado informarnos sobre cómo avanzar en el futuro? Las lecciones del pasado nos enseñan la importancia de la sostenibilidad y la diversidad. Las prácticas ganaderas intensivas introducidas por los europeos tuvieron consecuencias ambientales devastadoras. Hoy en día debemos promover prácticas agrícolas y ganaderas que respeten y preserven la biodiversidad, como la agroecología y la ganadería. Además, podemos aprender de las prácticas alimentarias indígenas, que a menudo son más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Aparte, déjame decirte que creo que son las más ricas. Tienes razón, y me gusta esa idea de aprender del pasado para construir un futuro más sostenible. Volviendo a la gastronomía, ¿crees que hay platos o técnicas culinarias que han perdurado y reflejan esta fusión cultural? Definitivamente, muchos platos en México son un reflejo de esta fusión cultural. Como lo mencioné, el tamal es un guiso que combina maíz y chiles, ingredientes nativos como carne de cerdo introducida por los europeos.
El asado también es otra muestra de cómo se han fusionado las técnicas de cocina europeas con las tradicionales locales. Estos platos no solo son deliciosos, sino que también cuentan una historia de resistencia y adaptación cultural. Es fascinante cómo la comida puede ser el vehículo de historia y cultura. Y bueno, así con el intercambio de culturas y la adaptación a nuevos entornos, la historia del consumo de carne en la colonización nos revela un capítulo fascinante de transformación y mestizaje culinario. Desde la llegada del ganado europeo hasta la creación de nuevas técnicas de conservación y los profundos impactos ambientales, cada bocado de carne en aquella época fue testigo de un mundo constante de cambio. Los colonizadores no solo trajeron consigo sus propios hábitos alimenticios, sino que también aprendieron y adoptaron prácticas locales, dando lugar a una cocina híbrida y rica en diversidad. Así es, nos dejan claro que el consumo de carne durante la colonización no solo refleja la interacción entre europeos y nativos, sino también cómo esas relaciones dieron forma a la economía, la ecología y la sociedad de las colonias. Desde la abundancia de animales salvajes cazados en las Américas hasta la introducción del ganado, que transformó los paisajes, la carne se convirtió en un símbolo de poder, estatus y supervivencia. Las técnicas de conservación como el asado y el ahumado no solo preservaron los alimentos, sino que también definieron los sabores de la época. Por ejemplo, pensemos en cómo la introducción de cerdos y vacas por parte de los colonizadores cambió la alimentación de las poblaciones locales. Antes de su llegada, muchas comunidades indígenas dependían de la caza y la pesca, complementadas con agrícola y recolección. La introducción de estos animales no solo proporcionó una fuente constante de carne, sino que también introdujo nuevas dinámicas en la relación entre humanos y su entorno. Además, la carne se convirtió en un bien valioso y comerciable. Las grandes haciendas ganaderas surgieron como centros de poder económico y social, y el comercio de carne, tanto dentro de las colonias como en el exterior, se convirtió en una actividad lucrativa. Las técnicas de conservación de la carne desarrolladas durante la colonización también son dignas de mención. En un tiempo sin refrigeración, métodos como el salado, el ahumado y la desecación eran esenciales para asegurar un suministro constante de alimentos. Estos métodos no solo permitieron la exportación de carne a largas distancias, sino que también dieron lugar a los productos distintivos que aún hoy forman parte de la gastronomía local, como los embutidos y el charqui en Sudamérica. Estudiar y entender el consumo de carne durante la colonización es crucial para reconocer cómo las prácticas alimentarias y agrícolas han moldeado nuestras sociedades. Exactamente, es hora de valorar y preservar las tradiciones alimentarias y conocimientos locales y de construir sistemas alimentarios que respeten la diversidad cultural y biológica. Y eso comienza con una mayor conciencia sobre el impacto de nuestras elecciones alimentarias y un compromiso real con la sostenibilidad y la justicia alimentaria. Totalmente de acuerdo contigo, Sofi. Solo así podremos construir un futuro en el que todos tengamos acceso a los alimentos saludables y nutritivos, de manera respetuosa con el medio ambiente y las comunidades locales. Y eso requiere un cambio profundo en la forma de producirnos, distribuirnos y consumimos alimentos de todo el mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo, descubriendo cómo la dieta carnívora moldeó y fue moldeada por las circunstancias de la colonización. Cada historia, cada técnica y cada plato nos acerca más a comprender el complejo legado de este periodo histórico. Nos despedimos, pero no sin antes invitarte a reflexionar sobre cómo estos eventos históricos aún influyen en nuestras mesas hoy en día y cómo el mestizaje culinario sigue enriqueciendo nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y sintonizar en este episodio de Raíces a la Mesa. Hasta la próxima.